dentro de las mineras se ve bastante. Hay bastante comunidad dentro de... Muy pequeñita y tal, ¿no? De nicho, pero a veces encuentras empresas muy interesantes, incluso siguiendo a los propios empresarios o familias de esos empresarios, por ejemplo, la familia de los Lundin, que es una familia muy conocida dentro del mundo de las commodities, tiene muchos proyectos en muchas empresas y se pueden ir rascando cositas siguiendo a este tipo de familias o de inversores que lo han hecho también en un sector cíclico que es complicado hacerlo así. Bueno, ¿y tu segunda posición cuál es? Porque la primera ha sido bastante interesante. La segunda no la puedo, no la puedo decir, por desgracia. Pues vamos a la Eh, tercera, vamos a la la tercera. tercera, por revalorización, es el platino físico. Esta El no tiene platino misterio, físico. Con un ETF, entiendo. con un ETF. ¿Se puede decir cuál? Tengo el IPLT en Londres. Mm, Pero bueno, tampoco tiene más misterio. Hay varios ETFs de platino paladio y los que dan mucha confianza a mucha gente son los de Sprott. mm, Al final, aquí tampoco entro demasiado, ¿no? En cómo quiera posicionarse uno. Sí es cierto que es que las empresas, como te he comentado del sector, mm, no me gustaban nada, empresas en pérdidas. Piensa que, por ejemplo, el platino se produce al 90% íntegramente en Sudáfrica, una jurisdicción que mm, ya es mala y son minas las de los metales PGMs porque se producen en una cesta, en general platino, paladio y rodio, se producen los yacimientos a una producción, a una profundidad muy elevada, lo cual pues a nivel técnico ya aumenta la dificultad y hay bastantes accidentes en las minas de Sudáfrica. Entonces no me gustaban bastante este tipo de empresas. Luego Sylvania Stillwater tenía algunas operaciones en Estados Unidos que tuvieron que cerrar, pero fuera de Sudáfrica lo que se produce principalmente es paladio ya. y no platino. En Rusia, por ejemplo, es el segundo productor de paladio. Estados Unidos había algo, en Canadá, pero costes muy elevados. Entonces, para posicionarte en este metal, yo elegí la vertiente física, que generalmente no lo suelo hacer. Me gustan más las empresas, pero hay en ocasiones en las que dices, bueno, el sector está en un déficit eh, bastante pronunciado. Yo no me creo la narrativa del mercado de que el paladio o los PGMs vayan a desaparecer, porque estos metales preciosos principalmente tienen un uso industrial, aunque el platino me gusta más que el paladio porque tiene un uso más de joyería y de reserva de valor que no del paladio. Pero principalmente es un uso industrial en los catalizadores de los vehículos. Y la narrativa de mercado todos estos años ha sido, los vehículos eléctricos van a sustituir a los vehículos de combustión. Conclusión, pues no van a hacer falta los catalizadores, pues no va a hacer falta PGMs, pues para abajo. Mm, Pero yo no me creía y viéndolo cómo iba evolucionando el asunto de que los vehículos eléctricos iban a sustituir a los de combustión, sino que quizá iban a ganar bastante terreno los vehículos híbridos. Y si un vehículo de combustión necesita unos 7, 6, 7 gramos de platino, en los catalizadores un híbrido puede llegar hasta 8, 9. Encima necesita más platino o paladio, que son sustitutivos. Entonces, mi teoría era, vale, si estamos en un déficit y yo no me creo la narrativa del mercado de que vaya a desaparecer esta demanda, pues voy a mm, posicionarme en el sector y voy a esperar a ver qué ocurre o cuándo ocurre este catalizador. La verdad que he tenido bastante suerte porque tomé la posición a principios de 2025 y se ha materializado muy rápidamente. Eso ha sido suerte, no ha sido habilidad. Eh, pero bueno, sigue un poquito el asunto similar. Sí que hay algún proyecto nuevo. De hecho, el de Ivanhoe Mines, mm. también en Sudáfrica, en Platreef, que es el siguiente, ¿cómo decirlo? Es Pero cuál ha sido el catalizador del paladio? ¿El hecho de que el oro haya subido y que se tenga que usar más paladio? yo ¿Has creo que oído? ha sido el impulso de los metales preciosos que también ha aumentado la demanda del paladio y el platino. Además, sumado al Mm, déficit que ya hay y que se ha ido materializando. Entonces, con esta subida, quizá veremos cómo se estabiliza el mercado de los PGMs, porque a estos niveles que se ha hecho un por dos prácticamente, ya vuelve a ser rentable la minería de ese tipo de metales en Sudáfrica, pero ha sido un buen rally, la verdad. mm. No, la verdad es que sí.
¿Y cuál sería la cuarta entonces? La cuarta, esta tampoco la puedo decir, perdón. Es una minera, Cuál es bueno, la siguiente que puedes decir? ahora son mineras africanas. La siguiente Va, es maravilloso. West African Resources. Es una West, minera en Burkina Faso. guapísimo, eh, ¿eh? ¿Cómo se escribe? West West African Resources. African Resources. A ver, me sale que está en Australia. Sí, estas son mineras australianas, pero con los activos en Burkina Faso. Maravilloso. Genial, ¿eh? Otra, Tampoco era otra, dividendo, ¿eh? otra que tampoco da dividendo. No, no tampoco. Además, el gobierno de Burkina le Mm, dijo, oye, te quiero comprar una parte superior de tu nuevo activo que vas a entrar en producción, el cual ya has financiado y construido por tu cuenta, pero quiero comprarte una parte mayor de este activo. Y dejó de cotizar. Pero bueno, que de momento el gobierno no ha expropiado ni confiscado nada. Y esta empresa tiene un proyecto en mm, marcha que es Sambrado, que produce más de 200.000 onzas anuales, muy bueno, y puso en marcha otro proyecto que es Kiaka, el cual pues ya está en producción y en pleno ramp-up y va a producir entre los dos unos cerca de 400.000 onzas anuales, y luego tiene otro que es mm. Toega, cercano, que lo meterá en la planta de Sambrado, si no recuerdo mal, para mantener la producción estable. Es una empresa que operativamente lo ha hecho genial, ha construido los depósitos dentro de on time y on budget, como se suele decir, ¿no? Dentro del Mm, tiempo previsto y dentro del presupuesto, lo cual, dentro de la minería, esto ya es un éxito rotundo. El problema es que está en Burkina Faso y por eso pues cotiza a unos niveles bastante, bastante atractivos, ¿no? mm. Eh, claro, es la pega. Todas estas empresas, muchas de ellas cotizan en jurisdicciones las cuales pues no son muy seguras. Y además, cuando sube el precio de las commodities, muchos de esos gobiernos se vuelven más avariciosos de lo que deberían ser. Pero Ya. bueno, es una Oye, empresa también interesante. yo te pregunto dos cosillas. Primero, ¿no te da miedo porque en ciertos países africanos muchas veces la mina depende que te salga bien por lo que venga la guerrilla o no? Es más, hay empresas mineras en África que dan un dividendo altísimo Ujú. y claro, cuando se va acercando la fecha del dividendo, la cotización empieza a subir porque se supone que la guerrilla no ha llegado, reparten el dividendo y vuelve a hundirse a los infiernos hasta que pasa un año entero. ¿No te dan miedo ese tipo de cosas al invertir en África? Sí, sí y no. Por un lado, esto lo intento mitigar con cierta diversificación, porque es un riesgo jurisdiccional importante. Pero por otro lado, a veces nos creemos que en Europa Mm, estamos más a salvo que en África, o en jurisdicciones frontera. Y no es cierto. De hecho, cuando tuvimos la subida tan fuerte del gas en Europa, ¿cómo actuaron los gobiernos? Pues pusieron windfall taxes, pusieron los impuestos del 90% a las sí. gasísticas. Y todo ese upside que tú como inversor quizá te habías arriesgado a poner ahí, se lo llevó el gobierno. Y la verdad que a veces me da un poco igual cómo me roben, si a base de decreto legislativo o con un AK-47. Más o menos el resultado va a ser el mismo, de que la Sí, lo que cotización pasó en el de... Mar del Norte, por ejemplo, la subida de impuestos del Mar del Norte que nos jodió a bastantes, fue un tema de subida de impuestos. Ya está.